Para dar un contexto, es importante iniciar desde la desintegración de Yugoslavia. La desintegración de Yugoslavia fue un proceso complejo y violento que se desarrolló a lo largo de la década de 1990. Yugoslavia, formada tras la Segunda Guerra Mundial, era una federación de 6 repúblicas que era Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia, y 2 provincias autónomas que era Vojvodina y Kosovo dentro de Serbia. Bajo el liderazgo de Josip Broz Tito, el país logró mantener cierta estabilidad, pero su muerte en 1980 marcó el comienzo de un periodo de crisis económica y política. Decimos que ahora en los años 80 surgieron tensiones étnicas y políticas que lo que hicieron fue debilitar la estructura federal, las demandas de autonomía de Kosovo habitando mayoritariamente por albaneses y las políticas centralistas del líder serbio Slobodan Milosevic exacerbaron las tensiones. Milosevic, al consolidar su poder, despojó a Kosovo y Vojvodina de su autonomía, provocando así la resistencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia que buscaban mayor democratización y autonomía. Ya para 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia, seguidas por Bosnia y Herzegovina en 1992. Esto desencadenó una serie de conflictos armados conocidos como las guerras yugoslavas, caracterizadas por enfrentamientos étnicos y de limpieza étnica en varias de las regiones del país. La comunidad internacional intervino de manera limitada y la guerra pues continuó hasta mediados de los 90. Ahora bien, entramos a ver la guerra de Bosnia que se dio de 1992 a 1995. Esta guerra fue una de las más sangrientas y complejas del proceso de desintegración de la Yugoslavia y comenzó tras la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina en 1992, un país con una población étnicamente diversa de bosniacos que eran los musulmanes bosnios y serbios y croatas. La guerra enfrentó a estos 3 grupos apoyados por Serbia y Croacia respectivamente. Dentro de esto es importante tener en cuenta estos aspectos claves en donde el sitio de Sarajevo, que era la capital de Bosnia, fue sometida a un asedio brutal por parte de las fuerzas serbias de Bosnia, resultando en miles de muertos y heridos entre la población civil. Otro de los eventos también relevantes fue la masacre de Srebrenica en 1995, que fue en donde más de 8.000 hombres y niños bosniacos fueron asesinados por las fuerzas serbias de Bosnia bajo el mando de Ratko Mladić, en lo que fue considerado el peor genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A esto se dice que también hubo una intervención internacional y pues posterior a esto el fin de la guerra. La comunidad internacional, especialmente la OTAN, intervino militarmente en 1995 tras la intensificación de las atrocidades en las negociaciones de paz, pues culminaron en un acuerdo de Dayton firmados en diciembre de 1995 que establecieron una Bosnia y Herzegovina federada, dividiendo el país en la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. Ahora bien, en cuanto a Momcilo Perisic, este contexto nos ayuda a entender el entorno en el que él estuvo presente. Momcilo Perisic aparece en la guerra de Bosnia principalmente a partir de su nombramiento como jefe del Estado Mayor del ejército yugoslavo en agosto de 1993, y él desempeñaba un papel significativo hasta el final del conflicto de 1995. Durante este periodo su implicación se centra en la provisión de apoyo logístico y militar a las fuerzas serbias en Bosnia y Croacia. También se habla que como jefe de Estado Mayor del ejército yugoslavo, Perisic facilitó la asistencia militar y logística crucial al ejército de la República Srpska, liderado por Ratko Mladić. Este apoyo incluyó el suministro de armas, municiones y equipos necesarios para las operaciones militares serbias en Bosnia. Dentro de las operaciones claves bajo su supervisión, el ejército yugoslavo proporcionó el apoyo necesario para llevar a cabo operaciones en Sarajevo y Srebrenica, donde se cometieron algunos de los crímenes más atroces del conflicto, como el sitio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica. Ahora, volviendo a las actuaciones durante la guerra, Perisic actuó bajo la premisa de defender los intereses serbios en Bosnia y Croacia, y su liderazgo implicó la organización y supervisión de operaciones que resultaron en numerosos crímenes de guerra, y también fue responsable de ataques contra civiles, incluido el bombardeo y la campaña de francotiradores en Sarajevo y el apoyo logístico de las fuerzas responsables de la masacre de Srebrenica. Esta guerra concluyó con los acuerdos de Dayton en 1995, que establecieron una Bosnia y Herzegovina federalizada dividida entre una federación croata Bosnia y una república serbia, marcando el fin de los combates pero dejando profundas cicatrices en la región.
Se establece que el Tribunal Internacional puede conocer del presente caso debido a que, como se estipula en el artículo 1 del Estatuto del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, se establece que este tiene competencia para enjuiciar a aquellas personas que cometieron violaciones graves al derecho humanitario internacional en los territorios de la antigua Yugoslavia desde la fecha de 1991, lo cual se cumple en el caso debido a que la comisión de estos crímenes fueron dentro del lapso de tiempo de 1993 a 1995. Según el artículo 2, el Tribunal Internacional tendrá competencia para enjuiciar a las personas que cometan u ordenen la comisión de violaciones graves a los convenios de Ginebra de 1949, como son el homicidio intencional, la tortura o tratos inhumanos y el traslado evidenciados en el caso. También el artículo 3 establece las violaciones de las leyes o usos de la guerra, como el empleo de armas que ocasionen sufrimientos innecesarios, la destrucción, ataque o bombardeos arbitrarios de ciudades, aldeas o pueblos o por cualquier medio, las cuales son crímenes que se presentan en la controversia. Por último, tenemos que el artículo 7, en su numeral primero, habla de la responsabilidad individual respecto a la persona que haya planeado, instigado u ordenado la comisión de algunos de los crímenes señalados o los haya cometido o ayudado, será individualmente responsable, como ocurre en los hechos relatados. Y respecto al numeral 3, se establece que el hecho de que cualquiera de los actos mencionados haya sido cometido por un subordinado no exime de responsabilidad penal a su superior, en este caso el general Perisic, debido a que éste no intentó prevenir los crímenes perpetrados ni castigó a sus subordinados por la comisión de las conductas delictivas. Algunos conceptos clave que encontramos a la hora de abordar esta sentencia fueron el actus reus, latinazgo que significa conducta delictiva, el cual es un fundamento que esclarece la responsabilidad del acusado. También encontramos el mens rea, que es un latinazgo que significa intención o representación mental del acusado, en este caso respecto a la perpetración de los crímenes que ya más adelante entraremos a revisar. Otro concepto es la dirección específica, que es la necesidad de demostrar que haya actuado el acusado con una particularidad y con una concreción de cometer esos delitos. La complicidad es otro concepto, el cual se tiene que demostrar que esos actos estaban dirigidos para alentar o prestar un apoyo intelectual o material específico con el fin de perpetrar los crímenes que ya vamos a estudiar. Ese apoyo mencionado tiene que tener un impacto sustancial y un efecto para la perpetración de esos delitos. Otro concepto importante es el VRS, que es el Ejército de la República de Srpska, el VJ, que es el Ejército de Yugoslavia, y también el SDC, que es el Consejo Supremo de Estado. Mi nombre es Manuela Martínez y yo represento al abogado defensor Noah Glucky. Mi nombre es Alejandra Valdés y yo represento al abogado defensor Gregor Guy Smith. Mi nombre es Vanessa Roche y represento al juez en ambas instancias. Mi nombre es Nicole Álvarez y represento a la Fiscalía como Bárbara Coy. Mi nombre es Diego Medina y represento a la Fiscalía como el fiscal Pereira. Hoy, 6 de septiembre del año 2011, entra en sesión la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de personas responsables de graves violaciones a la ley humanitaria internacional, comprometidas con el territorio de la antigua Yugoslavia a partir del año de 1991, para conocer del caso contra el señor Perisic. Cabe resaltar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció este tribunal de conformidad con el capítulo 7 de su carta, mediante la resolución 827 del 25 de mayo de 1993, después de determinar que en este territorio se realizaban crímenes graves contra el derecho internacional humanitario enumerados en este estatuto, donde pues se concluye que esta situación constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Siendo así, esta audiencia se compone de los fiscales del Tribunal para la ex Yugoslavia y los representantes de la defensa de Monsilo Perisic. De esta manera doy inicio a la audiencia. La Fiscalía puede seguir. Gracias, honorable juez. La Fiscalía acusa a Monsilo Perisic de los siguientes delitos tipificados en el Estatuto Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Como primer cargo tenemos el asesinato como violación de las leyes o costumbres de la guerra en relación con Sarajevo, tipificado en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, que establece que la violación de las leyes o usos de la guerra en su literal C configurado debido a que el BRS llevó a cabo una campaña de bombardeos y francotiradores contra civiles de Sarajevo desde septiembre de 1992 hasta noviembre de 1995. Tuvo como resultado la muerte de cientos de civiles, se realizaron 9 bombardeos y 10 incidentes de francotiradores ocurridos en Sarajevo. El general Perisic
como jefe del ejército yugoslavo, ayudó e instigó conscientemente los crímenes de asesinato. El segundo cargo son los actos inhumanos como crimen contra la humanidad en relación con Sarajevo y Zagreb, regulados por los artículos 3 y 5 del Tribunal Internacional, esto por los ataques a civiles relacionados con bombardeos de Zagreb, Croacia, por el ejército de la Krajina Serbia, conocida como SVK. También ataques contra civiles en Sarajevo proporcionados asistencia sustancial a EBRS entre 1993 y 1995. Esta asistencia incluía considerables armamentos, así como el pago de salarios y otros beneficios a los altos oficiales del VRS. A consideración de la Fiscalía, las pruebas que se tuvieron en cuenta son, como primera medida, la estrategia de guerra de liderazgo del VRS, haciendo referencia específica en los objetivos que tenía el VRS, los cuales involucraban los territorios de Sarajevo y Srebrenica. Estos crímenes de forma sistemática que se llevaron a cabo contra civiles. Como segundo lugar, tenemos la implementación de la política de la República Federal de Yugoslavia, haciendo que el VJ proporcionara asistencia logística al VRS, provisión de armas, municiones, combustibles, entre otro tipo de apoyo. Como tercer punto tenemos el papel de Perisic en la facilitación para el destacamento de armas, remuneración de salarios y la provisión de beneficios para estos soldados, algunos de los cuales se desempeñaron como oficiales de alto rango del VRS. Como cuarto punto tenemos que el acusado interactuó regularmente con los autores de estos crímenes, visitó la zona de guerra varias veces y participó activamente en el Consejo Supremo de Defensa, en sus siglas COSUDE, para garantizar que la capacidad del VRS pues durante esta guerra se mantuviera. Ahora cedo la palabra a la defensa. Distinguidos miembros del tribunal, es crucial destacar que tanto el ejército de la República Srpska como el ejército de Yugoslavia eran dos entidades militares independientes, con estructuras de mando completamente separadas. Esta independencia operacional demuestra que mi cliente, el señor Momcilo Perisic, no tenía control directo sobre las acciones del ejército de la República Srpska. Además, la geografía también es un papel importante en esta cuestión, ya que los dos ejércitos tenían sus bases en regiones geográficas distintas, lo que dificultaba cualquier coordinación directa y por ende la capacidad de influencia de mi cliente sobre las operaciones de inteligencia de la República Srpska. Por otro lado, no existen pruebas que demuestren que el señor Perisic estuviera físicamente presente durante la planificación o ejecución de los actos criminales en Sarajevo. Sin presencia directa, es difícil argumentar que tenía la intención específicamente de facilitar los crímenes del ejército de la República Srpska. Además, la asistencia proporcionada por el ejército de Yugoslavia estaba destinada a apoyar el esfuerzo bélico general, no cometer crímenes. También la sala no está caracterizando al ejército de la República Srpska como una organización criminal. Esto lo que hace es reforzar nuestra idea de que la ayuda del ejército de Yugoslavia no estaba destinada a fomentar dichos actos ilícitos y específicos mencionados anteriormente por la Fiscalía. El segundo cargo que vamos a debatir como defensa son los actos inhumanos como crimen contra la humanidad en relación con Sarajevo y Zagreb. En cuanto a los actos inhumanos en Sarajevo y Zagreb, la acusación se basa en el supuesto de que mi cliente proporcionó apoyo sustancial al ejército de la República Srpska, facilitando los ataques a civiles. Sin embargo, la asistencia proporcionada por el ejército de Yugoslavia incluía armamento y beneficios para los oficiales, pero no estaba destinada específicamente a cometer crímenes contra la humanidad. La Fiscalía no ha demostrado que esta asistencia tuviera la intención concreta de facilitar dichos ataques y la magnitud de esa asistencia no puede considerarse como una prueba definitiva de una dirección específica hacia la comisión de crímenes. Además, el señor Perisic actuó bajo la dirección del Consejo Supremo de Defensa sin control directo sobre las acciones del ejército de Srpska. Ahora, hablando específicamente de los ataques a civiles en Zagreb, la Fiscalía sostiene que el apoyo del señor Perisic facilitó los cohetes disparados
contra la Ciudad en mayo de 1995, esto dando resultado a la muerte de 7 personas y heridos más o menos 200. Pero, sin embargo, la asistencia logística y de personal proporcionada estaba destinada a apoyar el esfuerzo bélico en general y no a ataques específicos contra civiles, como lo menciona la Fiscalía. Se deja claro que no hay un vínculo directo entre el apoyo de Perisic y los ataques en Zagreb. Además, el rol del oficial en jefe bajo la dirección del Consejo Supremo de Defensa no incluía un control operativo sobre las acciones específicas del ejército de los serbios y no se presentaron pruebas concretas de que la asistencia del oficial tuviera la intención específica de facilitar estos crímenes. El último cargo que vamos a refutar contra la Fiscalía es el asesinato como crimen contra la humanidad y leyes o costumbres de la guerra en relación con Zagreb y Srebrenica. En relación con el asesinato como crimen contra la humanidad en Zagreb y Srebrenica, la Fiscalía alega que el apoyo del acusado permitió al ejército de la República Srpska cometer estos crímenes. Sin embargo, debo reiterar que la asistencia que estaba destinada a apoyar el esfuerzo bélico del acusado con el general del ejército de la República Srpska no daba comisión a los asesinatos específicos. No se presentaron pruebas suficientes para demostrar que el apoyo del acusado estaba dirigido específicamente a facilitar los crímenes en Srebrenica. Además, el rol que él tenía como jefe del Estado Mayor del Ejército de Yugoslavia no incluía autoridad sobre las decisiones tácticas del Ejército de la República de Srpska, y la falta de evidencia concreta en un vínculo directo entre la asistencia y los crímenes cometidos invalida las acusaciones de complicidad por este cargo. Por lo tanto, su responsabilidad individual en estos crímenes debe ser cuestionada y reconsiderada por este honorable tribunal. Después de analizar los argumentos presentados por ambas partes, este Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, en su sala de primera instancia, declara culpable al señor Perisic como cómplice de los siguientes crímenes cometidos por el BRS en las ciudades Bosnia, Sarajevo y Srebrenica: asesinato, actos inhumanos y persecuciones como crímenes contra la humanidad, y el asesinato y los ataques contra los civiles como violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. También se declara culpable al señor Perisic como superior por no castigar los siguientes crímenes relacionados con el bombardeo de Zagreb por parte del SVK los días 2 y 3 de mayo de 1995, asesinato y actos inhumanos como crímenes contra la humanidad, asesinatos y los ataques contra civiles como violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. Por estos crímenes se condena a Mujilo Perisic a una pena única de 27 años de prisión. Siendo así, se levanta esta sala. Entra en sesión la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de las graves violaciones contra el derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir del año 1991. En este caso, el señor Perisic presentó 17 motivos de apelación impugnando la condena anterior y su sentencia. Solicita que la Sala de Apelaciones revoque todas sus condenas o, alternativamente, que se reduzca su sentencia proferida por la Sala de la primera instancia. Esta sala de apelaciones cede la palabra a la defensa del señor Perisic, abordando en primer lugar sus motivos de apelación relacionados con su condena por complicidad en los delitos contra Sarajevo, Srebrenica y Bosnia. Pueden comenzar. Señores miembros del tribunal, considero fundamental resaltar que la sala de primera instancia cometió un grave error de derecho al condenar a mi cliente por ayuda e instigación sin exigir prueba de que sus actos estuvieran específicamente dirigidos a asistir los crímenes de los autores principales. Durante esta audiencia hemos podido demostrar cómo la sala de primera instancia se apartó erróneamente de la jurisprudencia establecida en casos como Mirsic, Slivan Kanin, Lagujevic y Jojevic, con los cuales enfatizaban la necesidad de establecer una dirección específica para condenar a alguien por complicidad. Ahora hablamos bien de que la dirección específica es un elemento crucial en este caso, porque sin esta prueba no se puede establecer una responsabilidad por complicidad de manera justa y precisa. La dirección específica incluyó como un elemento de la ayuda e instigación en sentencias anteriores del tribunal y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y que la interpretación de la sentencia de apelación de Mirsic y Slivan Kanin sobre la dirección específica es inconsistente con la jurisprudencia previa. La evidencia presentada durante el juicio no demostró, más allá de toda duda razonable, que la asistencia proporcionada por mi cliente estuviera dirigida específicamente a los crímenes del Ejército de la República Srpska. Por lo tanto, la condena carece de un fundamento jurídico sólido. La primera instancia se equivocó al asumir en la conclusión que Martic y Perisic controlaron a cada uno de los soldados del BJ adscritos al SVK a través de cadenas de mando separadas.
Si existiera tal cadena de mando, sería evidente la bifurcación del mismo y no sujeto a una conclusión precipitada. De igual forma, Perisic carecía de competencia para emitir órdenes a estos soldados y las órdenes emitidas hacia estos no siempre se ejecutaron, dando como punto de análisis la existencia de libre entendimiento por parte de estos. Se debe tomar en cuenta la negativa de Seleketic de bombardear Zagreb, a pesar de la petición del acusado, pues la petición no le adjudicaba competencia para proceder y la falta de consideración suficiente y el testimonio de Orlik y el testimonio de cargo del mismo sobre las presuntas órdenes emitidas. En cuanto al rol de mi cliente en la SDC, es importante señalar que actuaba bajo la dirección de dicha entidad y no tenía la facultad de redirigir la ayuda específicamente hacia la comisión de crímenes. Su función era garantizar el apoyo general y el esfuerzo bélico del URS. La defensa sostiene que la sala de primera instancia cometió errores al considerar que existía una relación de superior subordinado entre Perisic y los perpetradores de Zagreb. Es importante resaltar que Perisic actuaba bajo la dirección de la SDC y no tenía un control directo sobre las acciones de los perpetradores en cuestión. Por lo tanto, argumentamos que no puede atribuirse la responsabilidad directa por sus acciones, ya que no tenía la autoridad para influir en ellas de una manera significativa. Se le solicita a la sala de apelaciones que revoque las condenas como superior en virtud del artículo 7, apartado 3 del Estatuto, ya que la sala de primera instancia no evaluó adecuadamente la autoridad del IURE de Perisic y su capacidad real para disciplinar a los autores de Zagreb. Gracias a esto, instamos al tribunal a considerar los argumentos con atención y a revocar la condena injusta impuesta a mi cliente. La Fiscalía puede seguir. La argumentación de la Fiscalía para la apelación como primera medida es que la Fiscalía responde que la Sala de Primera Instancia no cometió ningún yerro, no se equivocó al exponer los parámetros de la responsabilidad penal individual de Perisic y de esta forma concluyó correctamente que una dirección específica no es un elemento requerido para ayudar o incitar la guerra. Como segundo punto, la Fiscalía sostiene que esta dirección específica no tiene un significado dependiente de la decisión, que pues en este caso es el efecto sustancial que sí pudo tener las actuaciones de Perisic. Como tercer punto, tenemos que en los casos en que un colaborador y un cómplice no tienen ninguna participación, no hay ninguna relación específica y no se encuentra probado que Perisic no haya tenido una participación sustancial respecto a esos crímenes. Como último punto, la Fiscalía sostiene que la jurisprudencia pues, no desarrolla de manera clara la figura jurídica de la dirección específica. En ese sentido, no se puede incorporar a este proceso como una prueba por parte de la defensa. La Fiscalía resalta la amplia naturaleza de la asistencia brindada por el VJ al PRS en este caso, lo que sugiere que la escala de esta ayuda por sí sola da lugar a la responsabilidad por complicidad, ya que el acusado proporcionó voluntariamente asistencia logística y personal indispensable, masiva y consistente al VRS. Por otro lado, tenemos que Perisic estaba informado sobre los actos de violencia contra musulmanes bosnios perpetrados en el teatro de guerra de Bosnia. Actos que hicieron que Perisic fuera consciente de la propensión de VRS a cometer crímenes. De esta forma, el acusado estaba al tanto de los elementos esenciales de los crímenes del VRS y era consciente de que sus acciones proporcionaban asistencia práctica a estos crímenes. Por último, la Fiscalía sostiene que los motivos personales de Perisic con respecto a los crímenes son irrelevantes para la determinación de su responsabilidad criminal, ya que sabía que la asistencia brindada al VRS probablemente facilitaría la comisión de los delitos. Después de analizar los argumentos presentados por ambas partes, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su sala de apelaciones concluye que, sin un hallazgo de control efectivo sobre los subordinados, no se puede establecer la responsabilidad superior. Por lo tanto, esta sala revoca la conclusión de la sala de primera instancia de que el señor Perisic fue responsable de no castigar a los soldados relevantes del VJ que servían en el SVK por sus acciones durante el bombardeo de Zagreb. Por lo tanto, las restantes alegaciones del señor Perisic relativas a la responsabilidad del superior son irrelevantes y no es necesario abordarlas. Por estas razones, la sala de apelaciones considera que la sala de primera instancia se equivocó al condenar al señor Perisic por no castigar a dichos soldados por los crímenes que tuvieron lugar durante el bombardeo de Zagreb los días 2 y 3 de mayo de 1995. En consecuencia, se presenta un veredicto de absolución al señor Monchilo Perisic. Siendo así, se levanta la sesión. Este caso es relevante porque desde la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1993 se ha demostrado que aquellos líderes responsables por las atrocidades cometidas en este territorio pueden ser llamados a rendir cuentas sin importar su rango o su cargo. Sin embargo, si no se llega a probar dicha superioridad, no procederá responsabilidad alguna, como se muestra en este caso. Como conclusión de la defensa, establecemos que la evidencia proporcionada a lo largo del juicio no demostró, más allá de toda duda razonable, la presencia técnica del acusado, el señor Monchilo Perisic, con respecto a su responsabilidad e intenciones puntuales acerca de la resolución de sus funciones.
Consideramos que las pruebas presentadas contra el acusado no demuestran puntualmente la capacidad de disciplinar a los soldados destacados del cuerpo provisional y que no existía una relación de superior subordinado entre Montgillo Perisic y los perpetradores de esa guerra.